Continuamos con la parte 3 de las subordinadas sustantivas. Vamos a ver la definición de complemento del nombre. Ya os voy diciendo que estas no son realmente tan frecuentes, pero sí que algunas veces suelen aparecer. Vale. Función de complemento del nombre, recordamos lo que era un complemento del nombre, que complementa un nombre. Aquí os he puesto el ejemplo del perro de María. Ese de María nos indica que el perro tiene dueño y en este caso es de María, y eso sería un complemento del nombre. Y es lo que tendríamos que buscar en las subordinadas sustantivas que tienen esta función. Bien, siempre van a llevar preposición. La preposición más frecuente que suele aparecer con ella es la del de. Es esta preposición. ¿Por qué? Porque si recordáis los complementos del nombre, la oración simple, siempre hemos visto esta preposición acompañando al complemento del nombre. ¿Qué ocurre? Que es como vimos con las subordinadas de complemento de régimen. Si lleva una preposición, vamos a hablar de un sintagma preposicional. ¿Y qué ocurre con los sintagmas preposicionales? Que siempre vamos a hablar del enlace, que es la preposición, y el término. Entonces, realmente, la subordinada sustantiva es el término. Bien, aquí hay dos ejemplos. Una sería una oración simple y la otra cómo sería la subordinada. La primera es la simple. Tengo esperanzas del aprobado. Y la segunda, tengo esperanzas de que me apruebe. Bien. Fijaros, aquí en naranja he puesto tengo el verbo, que es el verbo principal. Esperanza sería el sustantivo y nuestro complemento del nombre es del aprobado, porque está complementando las esperanzas, el tipo de esperanzas, porque puede ser una esperanza a lo mejor de aprobar, de suspender o, por ejemplo, que se termine el confinamiento. Y aquí he puesto el análisis como sería del aprobado, enlace, realmente el sabéis que es un artículo contracto, de más el, que significaría enlace y determinante, pero lo importante es que sepáis que enlace y aprobado hablaríamos aquí, que os lo subrayo, sintagma nominal, término, hablamos de un término. Entonces, si esta fuera una oración compleja, sería lo de abajo. Tengo esperanzas de que me aprueben. Vemos que es la misma estructura con las de complemento de régimen. De aparece aquí como un enlace, esperanzas, un sustantivo que aparece aquí y dice qué es lo que hace, y sería tengo esperanzas de eso o del aprobado. El que introduce el nexo y sabemos que a partir de ahí hacia el final sería la subordinada sustantiva de término. Y todo, desde el de hasta donde terminaría la subordinada, sería el complemento del nombre. La manera de comprobarlo es como vimos. Realmente transformamos esta oración compleja en la oración simple y nosotros cuando analizamos la simple podemos directamente en la oración compleja poner lo que vamos a analizar en la simple, porque son como estructuras paralelas. De todas formas, vamos a ver un par de ejemplos ahora analizados completos para que os enteréis mejor. Vamos a analizar estas dos oraciones. Vamos con la primera. Tengo la seguridad de que es inocente. Vamos a seguir los pasos que hemos hecho con todas las oraciones. Primero, los verbos. En este caso, tengo. Y el verbo es. Bien. Tras esto, tenemos que identificar el nexo. Ya que tenemos dos verbos, sabemos que es una oración compleja. El nexo, en este caso, que os lo remarco, es que. Ahora sabemos que de aquí hasta el final vamos a encontrar una proposición subordinada sustantiva que va a tener una función. ¿Cómo averiguamos la función que tiene? Aquí arriba lo que voy a poner sería transformarla en oración simple. Tengo la seguridad. Y ahora tenemos aquí la preposición. La preposición se mantiene y utilizamos el pronombre eso. Tengo la seguridad de eso. ¿Qué ocurre? Si nosotros analizamos normal, vemos que todo esto de aquí es la tengo. Sería un complemento directo, con un determinante y un núcleo, que es un sustantivo. Pues lo pongo aquí. Este sustantivo, el de eso, nos está dando una información adicional sobre seguridad. Por tanto, aquí hablaríamos de un complemento del nombre, ¿vale? Entonces ya sabemos que el de, hablamos de un enlace y todo esto sería un sintagma preposicional complemento del nombre.
¿Qué pasa? Que siempre que hay sintagma preposicional, recordamos que la estructura principal es que hablamos de enlace y término. Por tanto, la subordinada sustantiva sería de término, aunque estemos hablando en función de complemento del nombre. Cuando ya tenemos esto, pasamos directamente a analizar sujeto y predicado de la oración completa. El sujeto está omitido, que es yo. Yo tengo la seguridad. Y el resto, hablamos de sintagma verbal, predicado verbal. Ahora, yo tengo, yo la tengo. Fijaros que aquí hemos utilizado esto y sabemos que la seguridad es el complemento directo con un complemento del nombre. Entonces, esto lo que nos permite es directamente saber que toda esta parte de aquí es un sintagma nominal complemento directo. ¿Por qué? Porque corresponde con las estructuras paralelas que os he hablado. Determinante y núcleo. Y ahora nos quedaría la parte más importante, que es, dentro de la subordinada tenéis que saber que tiene sujeto y predicado. ¿Por qué? Porque tiene un verbo. Entonces, analizamos de manera normal como si fuera una oración simple, obviando el qué. Él es inocente. Sujeto omitido, él, ella. Y el resto, el sintagma verbal, predicado nominal, por el verbo copulativo. Y esto sería un sintagma adjetival, atributo. Y así quedaría esta oración analizada. Vamos a pasar a la de abajo. Prácticamente son las mismas estructuras. Con esta estructura lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, analizar los dos verbos, señalar dónde están esos verbos. En este caso se repite el verbo tengo y este es enfadarse, es un verbo pronominal, por tanto el se va con el verbo. Y hacemos la misma estructura de arriba. Localizamos el nexo y cuando tenemos localizado el nexo sería transformar esta oración en una oración simple. Como siempre, lo voy a poner aquí abajo, que sería tengo miedo de eso. El eso lo pongo en mayúscula. Fijaros que es prácticamente la misma estructura. El sujeto está omitido y ahora yo tengo miedo, yo lo tengo. Aquí volvemos a hablar de un complemento directo y este eso nos habla de la complementación del miedo, ¿vale? El miedo del enfado de mi madre, por ejemplo, el miedo del enfado de mi madre. Sabemos que ese miedo es a que se enfade tu madre porque, por ejemplo, no ha hecho la tarea y te lance las zapatillas, como vosotros decís. Entonces, sería transponer esta parte de aquí a esta oración. Por tanto, ¿cómo se pondría? Sabemos que todo esto es la preposición subordinada sustantiva y que aquí se nos hable un sintagma preposicional complemento del nombre. Porque es de eso. Si esto es un complemento del nombre, esto es el término. Miedo, yo lo tengo, todo esto sería el sintagma nominal, complemento directo. Sujeto omitido, yo, y el resto el sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Hasta aquí, más o menos, es bastante fácil. Lo único que nos quedaría, como siempre, es la preposición subordinada sustantiva, que se tiene que analizar como una oración, con sujeto y predicado. Él se enfade o ella se enfade. Sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, él o ella. Y así quedaría esta oración analizada. Repasamos. Lo importante siempre va a ser que cuando tengáis señalados los dos verbos principales, cojáis y localicéis dónde está el nexo y marcáis de dónde a dónde va la subordinada. Cuando tenéis eso, lo más fácil para que averigüéis el tipo de complemento que es siempre transformarla en una oración simple, como tengo miedo de eso o tengo la seguridad de eso. Cuando tenéis ya eso localizado, es mucho más fácil analizar la oración simple porque luego, cuando las transformáis a las complejas, la estructura va a ser prácticamente idéntica.
También es muy importante que recordéis que cuando hablamos de un sintagma preposicional siempre vamos a hablar de enlace y término. Por tanto, realmente la subordinada sustantiva, cuando viene con una preposición, hablamos de subordinadas sustantivas de término, aunque estén englobadas dentro de un complemento. Y otra cosa bastante importante cuando hablamos de complemento del nombre es que recordad que estos no pueden ir solos, sino que necesitan ir dentro de un complemento mucho más grande o dentro del sujeto. Entonces, siempre tenéis que meterlos dentro del complemento grande. Tras haber visto las de función de complemento del nombre, recordad que existen otras que son las de complemento del adjetivo y las de complemento del adverbio. Las he puesto juntas porque más o menos son parecidas y las podemos ver rápidamente. Complemento del adjetivo y complemento del adverbio, indistintamente, las del adjetivo van a complementar a un adjetivo frente a las del adverbio que complementan a un adverbio. Estos también son poco frecuentes. Digamos que entre las tres que hemos visto hasta ahora, la más frecuente sería la de complemento del nombre. Bien, pero hay que conocerla. Complemento del adjetivo siempre lleva una preposición, complemento del adverbio igual, porque cuando complementan a un sustantivo, un adjetivo o un adverbio, siempre se rigen por una preposición. Como he dicho anteriormente, recordamos, sintagma preposicional siempre va a ser igual a enlace más término. Por tanto, casi siempre las subordinadas sustantivas que van regidas por preposición son de término, no del complemento. Pero la explicamos dentro de los complementos para que sea mucho más fácil. Bien, vamos con las del complemento del adjetivo. Aquí os he puesto el ejemplo. Es reacia a mostrarse. Este es reacia a mostrarse. Vemos que tenemos el verbo es y mostrarse, que es un verbo reflexivo, que además de ser el verbo es el nexo. Recordad que las de infinitivo es verbo y nexo al mismo tiempo. Y aquí delante tenemos una preposición. Si esta oración la transformamos a una oración simple, quedaría tal que es reacia a eso. Bien, si analizamos esta oración simple, podemos ver que reacia se trata de un adjetivo, como he indicado aquí abajo. Y a eso está complementando este adjetivo. Entonces, sería un sintagma preposicional complemento del adjetivo, con un enlace y un término, siempre. Enlace y término. Claro, como estas estructuras realmente son paralelas, traspapelamos aquí arriba y sería reacia es un adjetivo. A mostrarse sería el sintagma preposicional complemento del adjetivo. Y dentro de ese complemento del adjetivo hablamos ya de la subordinada sustantiva de término, porque el nexo y el verbo está aquí. Estas serían las de complemento del adjetivo, frente a las del adverbio que tienen prácticamente la misma estructura. El ejemplo que tenemos aquí es: salimos después de que comiéramos. Salimos después de eso. Tenemos salimos y comiéramos los verbos principales. Y encontramos que el nexo, en este caso, es que. Por tanto, sabemos que de que comiéramos sería la subordinada sustantiva. Y la transformaríamos en la oración simple que viene aquí abajo. Salimos después de eso. Nos fijamos que el verbo es salimos y que después es un adverbio. Al ser un adverbio vemos que luego viene una preposición que nos está dando una información adicional del adverbio. Por tanto, hablamos de sintagma preposicional complemento del adverbio. Como las estructuras, ya lo he dicho, son paralelas, arriba sería exactamente lo mismo. Después es el adverbio y el núcleo de un complemento que todavía no hemos averiguado. Y seguiríamos analizándola. Que comiéramos, proposición subordinada sustantiva. Y de que comiéramos, sintagma preposicional, complemento del adverbio. Entonces, la subordinada sustantiva sería de término. Complemento del adverbio, porque en este caso complementa a después, que es el núcleo, y es un adverbio, y en reacia este adjetivo es el núcleo, por tanto complemento del adjetivo. Vamos a hacer dos ejemplos, tanto una es de adjetiva y otra es de adverbio. Vamos con los primeros pasos, como siempre, verbo y verbo. La oración es: estoy harto de estudiar sintaxis. Bien. Ahora tendríamos que, tras encontrar los verbos de estoy y estudiar, tendríamos que encontrar cuál es el nexo. Fijaros que aquí tenemos un infinitivo que nos hace también la función de nexo. Entonces sabemos que de aquí
Hasta aquí hablamos de la preposición subordinada sustantiva con alguna función. Y que aquí delante tenemos un enlace. Que esto sería una preposición y nos introduce un sintagma preposicional. Bien, transformaríamos esta oración en oración simple, que sería estoy harto de eso. En estoy harto de eso, fijaros que aquí tenemos que averiguar este estoy también, este harto qué es. Entonces, ¿quién está harto? Yo. Sujeto omitido, yo. Yo estoy harto de eso. Y que el resto sería nuestro predicado. Por tanto, ya directamente lo podemos marcar. Predicado nominal, perdón. Bien, yo estoy harto de eso. Este harto tendríais que ver la categoría que tiene. La categoría, este es un adjetivo. Por tanto, si hablamos de un adjetivo, hablamos de un sintagma adjetival. Bien, estoy harto de eso. Este eso nos está complementando la manera en la que estáis hartos. Aquí, sé que puede ser un poquito abstracto, que lo veáis. Sintagma adjetival, atributo. ¿Por qué atributo? Porque esto es un verbo copulativo. Entonces, al ser un verbo copulativo, hablamos de un atributo. Y harto, en este caso, es nuestro núcleo, que es un adjetivo. Y esto que tenemos aquí es un sintagma preposicional en función de complemento del adjetivo. Por tanto, estos términos. ¿Por qué? Porque harto en este caso es un adjetivo. Y de eso o de estudiar sintaxis nos está complementando a este harto. Puede ser harto o harta. Depende de quién sea o arte. Bien, entonces fijaros que esto sería el atributo y encontramos dentro del atributo un complemento del adjetivo que tiene una subordinada sustantiva de término. Cuando tenéis todo esto, lo siguiente es analizar la subordinada sustantiva. En este caso, sabéis que cuando seáis un infinitivo, hablamos de una oración impersonal, es decir, que no tiene sujeto. Lo podéis marcar así. Y este sintaxis sería un sintagma nominal complemento directo. Estoy harta de estudiarla o estudiarlo. ¿Vale? Y ahora, con la segunda, vamos a ver, el ladrón estuvo cerca de que lo atraparan. El ladrón estuvo. Verbo, primer paso. Segundo verbo sería atrapar. Verbo. Cuando ya tenemos los dos verbos, otra vez lo mismo de siempre. Señalar el nexo. En este caso es más fácil el nexo. ¿Qué? El ladrón estuvo cerca de que lo atraparan. La transformamos en oración simple, que aquí se tiene un poquito más. Estuvo cerca de eso. Bien, el ladrón estuvo cerca de eso. Estuvo sería nuestro verbo, que ya lo tenemos aquí señalado, sujeto y predicado. Sintagma nominal sujeto y el resto sería el sintagma verbal, predicado, nominal, estar. Entonces, sintagma nominal sujeto. Lo voy marcando aquí arriba para hacerlas paralelas, para que veáis. Sintagma verbal, predicado, nominal. Hasta ahora las estructuras coinciden, es bastante fácil. Y ahora, cerca de eso. Cerca nos indica que es un adverbio y que todo esto sería un complemento. ¿Qué complemento es? Estuvo cerca de eso. Esto no es un atributo, aunque esto sea un predicado nominal, porque esto no está indicando un lugar o una causa. Por tanto, hablamos de sintagma adverbial, no me cabe, complemento circunstancial, ¿vale? No sé si se verá, pero está puesto. Por tanto, si aquí hemos puesto que esto es un sintagma adverbial, complemento circunstancial, cerca de que lo atraparan, es exactamente lo mismo. Por tanto, marcamos aquí sintagma adverbial, complemento circunstancial. El núcleo es cerca. Bien.
Aquí que tenemos un enlace. Un enlace y un término. ¿Y esto qué está haciendo? Complementar acerca. Si está complementando acerca, hablamos de un sintagma no preposicional que es un complemento del adverbio. Sintagma preposicional, complemento del adverbio, porque está complementando al núcleo, que es un adverbio. ¿Pero qué ocurre? Que aquí tenemos una oración subordinada. Como hemos visto, hablamos de proposición subordinada sustantiva de término. ¿Por qué? Porque introduce un término. Y ya analizaríamos la oración que nos queda como una oración simple. ¿Qué sería? Sintagma nominal. Sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, y lo como complemento directo. ¿Vale? Entonces, veis que tanto las del complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio realmente siguen teniendo la misma estructura. Simplemente tenéis que ver cuál de los núcleos es morfológicamente, ya sea un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Y ya en función de eso podéis averiguar si es complemento del adjetivo, del adverbio o del complemento del nombre. Lo más fácil siempre va a ser que las cojáis y las transforméis en oraciones simples. ¿Por qué? Porque las oraciones simples habéis visto que con estas las hemos hecho de manera paralela y realmente es la misma estructura. Entonces sería mucho más fácil. En el siguiente vídeo, para que esto no sea muy pesado, os hablaré de los complementos indirectos, que son las últimas subordinadas sustantivas que nos quedan.